Terminada la Primera Guerra Mundial, van a ocurrir una serie de situaciones nuevas que tienen sus raíces en los efectos que dejó esta guerra. Ya vimos entonces la Revolución Rusa, que no habría sido posible de no haber ocurrido la Primera Guerra Mundial. Quizás se habría retrasado más en haber ocurrido. El segundo hecho importante vinculado a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es la Gran Depresión. Esta crisis económica mundial que vive el mundo, producto de la poca previsión que tuvieron las autoridades, evitar los efectos de una crisis que se veía venir, pero que los gobiernos no supieron enfrentar, no tenían herramientas para poder evitarla. Las causas de la Gran Depresión tienen que ver con las enormes eh, cantidades de dinero que gastaron las potencias involucradas en la Primera Guerra Mundial. A pesar de que eran los imperios más grandes del mundo, esta guerra fue tan costosa que estas naciones quedaron muy endeudadas. Para continuar en la guerra, Inglaterra, Francia, Bélgica y otros estados más solicitaron préstamos tanto a la banca privada como, sobre todo, a Estados Unidos. Estados Unidos va a ser un proveedor de elementos para la guerra enorme. Una vez terminada la guerra, estaba en condición entonces de exigir el pago de esas deudas. Por otro lado, estos países que se habían endeudado, sobre todo con Estados Unidos, consideraron que la mejor forma de pagar esa deuda era exigir que Alemania pagara a su vez a ellos el costo de ella. Por lo tanto, en las indemnizaciones que le aplicaron a Alemania en el Tratado de Versalles, estaba claro que de ahí iban a salir los recursos para pagar la deuda. Como ustedes saben, Alemania quedó arruinada. Le quitaron las pocas colonias que tenían, le quitaron la administración de los territorios más ricos de esta nación, quedó sin marina, en fin, una serie de factores que provocaron que Alemania no estuviera en condiciones de pagar esa enorme suma de dinero que significaban las reparaciones de guerra. Y por lo tanto, rápidamente Alemania comenzó a pagar atrasado, pagaba solamente una parte de la cuota y a los 3 4 años ya le era francamente imposible continuar con ese pago. Esto llevó a que a su vez Inglaterra, Francia y otros países también pidieron a Estados Unidos que por favor les buscara una solución para el pago de sus deudas. Mientras esto ocurría en Europa, en Estados Unidos, después de haber terminado la guerra, se vive lo que se llama los locos 20, un periodo donde la prosperidad económica de Norteamérica fue enorme. Los bancos norteamericanos que habían facilitado los fondos finalmente para que se los entregaran a los países involucrados en la guerra, ahora recibían dineros, a pesar de que no todo el dinero que supuestamente esperaban, pero eran muchos millones de dólares que estaban llegando a Estados Unidos, y obviamente que el negocio de un banco es recibir dinero, prestarlo a un interés. Por lo tanto, había que mover ese dinero. Y la mejor forma de moverlo era facilitarlo a través de crédito, a través de préstamos. Y se hizo muy fácil en esa época para el público norteamericano acceder a crédito. Eran dineros que estaban en forma totalmente irregular casi. Solamente con la pura firma de uno le pasaban un monto de dinero que realmente sobrepasaba el nivel de pago que uno podría haber tenido. El público norteamericano entonces se acostumbró a pedir dinero, los bancos a prestarlo. Ese dinero se va a gastar principalmente en consumo. Esta es una época en que el público norteamericano ingresa a la sociedad de consumo. Esa sociedad que tenemos hoy en día en Chile, donde hay tarjeta de crédito, en donde uno compra a plazo, etcétera, donde están las grandes tiendas ofreciendo los productos para que uno los consuma, aunque a veces no sean absolutamente necesarios, ya se había instalado en los años 20. Y el público norteamericano comenzó a consumir. Es la época en que acceder a un vehículo se hace fácil para la clase media. La producción en serie que inició Henry Ford hacia 1924-1925 permitió que los costos de los vehículos fueran cada vez más bajos y por lo tanto la gente podía ir al banco, pedir un crédito, comprarse un vehículo y pagarlo en cómodas cuotas mientras durara esta prosperidad que vivía Estados Unidos.
También mucha parte de ese dinero se pidió para supuestamente hacer inversiones. ¿Ya? Esta es una época en que la gente saca dinero del banco, de un crédito, y lo invierte en la bolsa de valores. Es decir, compra acciones de empresas. Muchas veces eran negocios muy rentables. Yo compraba acciones hoy y al otro día ya tenía algo de ganancia. Y si esperaba un mes o 2 meses más, el dinero casi se me podía incluso duplicar. Entonces yo podía pagar el crédito que había pedido y quedaba con ingresos extra y los podía seguir invirtiendo y ganar cada vez más ganancia. Era una sociedad realmente delirante en los años 20, por eso se llaman los locos 20, donde la gente se acostumbra entonces a mover dinero, a ganar grandes cantidades y a pensar que esto va a ser eterno. El trabajo entonces en la bolsa era uno de los trabajos más rentables. La gente invertía, vendía, compraba nuevamente, vendía acciones. Resulta que con la cesación de pagos de Alemania y posteriormente esto se genera una cadena de morosidad, es decir, puede pagar uno, el otro tampoco puede pagar y el que está esperando recibir el pago no lo recibe. Esta va a ser la causa finalmente de que todo este sistema girando delirantemente termina por romperse. Hacia 1929 dejan de llegar los dineros a Estados Unidos, Inglaterra, Francia ya no pueden seguir pagando porque Alemania ya no les paga a ellos. Los bancos entonces deciden empezar a cobrar esos dineros que han prestado. La gente entonces decide comenzar a vender sus acciones para pagar los dineros que habían solicitado. Resulta que al vender muchas acciones al mismo tiempo, el valor de esta acción empieza a bajar. Baja tanto que finalmente lo que yo gasté en comprarla no lo logro recuperar. Si yo gasté 1.000 pesos en comprar acciones, ahora estoy obteniendo quizás 100 pesos porque son tantas las acciones que se venden que nadie quiere comprarlas. Esta es la causa finalmente de la crisis económica de Estados Unidos y que se expanda a todo el mundo porque Estados Unidos era la gran potencia económica en esa época. Si Estados Unidos caía, con él arrastraba a todo el mundo. El sistema liberal no pudo reaccionar. Todo el mundo, todas las autoridades, sobre todo norteamericanas, advertían que venía una crisis, que esta economía estaba muy acelerada. Es lo mismo que ir en un vehículo. Si uno ve que el vehículo tomó mucha velocidad, sabe que en algún momento puede venir una curva y producto de esa velocidad se puede perder el control. El mismo esquema más o menos el que sigue la economía. Si las autoridades se dan cuenta que la economía está creciendo muy rápido, hay que tratar de frenarla, desacelerarla. Así es el concepto económico. Desaceleración de la economía, frenarla. En esa época las autoridades no tenían ningún tipo de atribución económica. Estamos en el periodo del liberalismo absoluto, donde el Estado está totalmente al margen de la economía. Si ustedes se acuerdan, la economía liberal propiciada por Adam Smith ponía ese tipo de situación. Estado al margen de la economía. La economía se maneja por sus propias reglas. Una mano invisible la maneja. Entonces las autoridades, a pesar de que veían que venía este conflicto, no pudieron enfrentarlo. Por otro lado, también existía una visión optimista. Se pensaba, se tenía la teoría de que a cada crisis, que habían habido varias crisis a lo largo del siglo XIX, cada crisis tenía un periodo de caída de la economía, pero repuntaba rápidamente, crecía mucho más de lo que había partido la crisis. Entonces ellos esperaban, bueno, se acerca una crisis, va a venir una caída, van a desaparecer algunas empresas, las más ineficientes, pero de ahí nuevamente la economía va a volver a crecer. Entonces todo el mundo dijeron, venga la crisis, vamos a salir de ella.